No estaba buscando recuerdos. Solo intentaba encontrar otra cosa. Abrí una carpeta antigua, como quien abre un cajón lleno de papeles sin importancia, y empecé a pasar archivos sin prestar demasiada atención. Eran documentos, imágenes, fragmentos de momentos que ya no tenían un lugar en mi día a día. Hasta que, de repente, una fotografía hizo que mi mano se detuviera. Era una imagen olvidada, un archivo que ni siquiera recordaba haber guardado. La abrí, y durante unos segundos solo la observé en silencio. No era una fotografía extraordinaria. No había un paisaje impresionante ni un momento importante. Era una escena completamente normal, cotidiana, casi insignificante. Y, sin embargo, sentí algo difícil de explicar. Porque no estaba mirando una simple imagen. Estaba mirando a una persona que ya no existe. No porque hubiera desaparecido, sino porque dejó de ser quien era en ese momento. Me fijé en mi expresión, en la ropa que llevaba, en el lugar donde estaba. Y empecé a recordar cosas que creía olvidadas, los problemas que tenía entonces, los sueños que todavía no había cumplido, las personas que formaban parte de mi vida, las preocupaciones que en ese tiempo parecían enormes. Lo curioso era que, al mirar esa fotografía, sabía perfectamente todo lo que esa versión de mí aún no conocía. No sabía las despedidas que llegarían, no imaginaba las alegrías que aparecerían años después, no tenía idea de los cambios que estaban por venir. Y por un instante sentí ganas de hablar con esa persona. Decirle que algunas cosas saldrían mejor de lo que imaginaba, que otras dolerían más de lo esperado, pero que, al final, seguiría adelante. Entonces comprendí algo. Las fotografías hacen algo que nuestra memoria no puede, congelan un instante, un segundo que jamás volverá a repetirse. Pero también nos muestran algo más, nos permiten ver cuánto hemos cambiado. Porque cuando miramos una foto antigua no solo observamos el pasado, también descubrimos el camino que recorrimos para llegar hasta aquí. Había detalles que en ese momento parecían insignificantes, un gesto, una sonrisa, un lugar cotidiano. Y ahora tenían un valor enorme. No porque fueran perfectos, sino porque nunca volverán a existir exactamente igual. Cerré la fotografía, pero antes de hacerlo pensé algo, muchas veces creemos que el pasado vive únicamente en nuestra memoria. Sin embargo, a veces basta una imagen olvidada para recordarnos que cada etapa de nuestra vida dejó una huella. Seguí observando aquella fotografía como si fuera un espejo que me devolvía una versión de mí que ya no existe. Era extraño, la imagen estaba quieta, congelada en un instante que jamás volvería a repetirse, pero dentro de mí todo se movía. Cada detalle parecía abrir una puerta hacia recuerdos que creía cerrados. La ropa que llevaba me hablaba de un estilo que ya no uso, de una etapa en la que intentaba definirme. El lugar donde estaba me recordaba rutinas que ya no forman parte de mi vida. Y mi expresión, esa mezcla de ingenuidad y desconcierto, me mostraba un rostro que ya no podría reproducir aunque lo intentara. Lo más impactante era la diferencia entre lo que esa persona sabía y lo que yo sé ahora. En la fotografía había alguien que aún no conocía las despedidas que estaban por llegar, que no imaginaba las alegrías que aparecerían años después, que no tenía idea de los cambios que estaban por venir. Esa inocencia me conmovió. Por un instante sentí ganas de hablar con esa versión de mí, de advertirle, de consolarle, de darle esperanza. Quise decirle que algunas cosas saldrían mejor de lo que imaginaba, que otras dolerían más de lo esperado, pero que, al final, seguiría adelante. Y entonces comprendí algo profundo, las fotografías hacen lo que nuestra memoria no puede. Congelan un instante, un segundo que jamás volverá a repetirse, y nos permiten observarlo con la distancia del tiempo. La memoria es frágil, se distorsiona, se mezcla con emociones posteriores. Pero la fotografía permanece intacta, como un testigo silencioso que nos recuerda quiénes fuimos. Al mirar esa imagen, entendí que no solo estaba viendo el pasado. También estaba descubriendo el camino que recorrí para llegar hasta aquí. Cada gesto, cada sonrisa, cada detalle cotidiano adquiría un valor enorme.
No porque fueran perfectos, sino porque nunca volverán a existir exactamente igual. Esa irrepetibilidad es lo que les da sentido. Me di cuenta de que muchas veces creemos que el pasado vive únicamente en nuestra memoria. Sin embargo, basta una imagen olvidada para recordarnos que cada etapa de nuestra vida dejó una huella. Y que todas esas versiones de nosotros, las felices, las confundidas, las inseguras, las valientes, siguen formando parte de quienes somos hoy. Al cerrar la fotografía, me quedé pensando en lo que había sentido. No era tristeza, tampoco alegría pura. Era una mezcla de emociones que solo el tiempo puede provocar. Porque mirar una imagen antigua es enfrentarse a una verdad inevitable, ya no somos quienes éramos. Y, sin embargo, seguimos siendo la suma de todas esas versiones que alguna vez existieron. Me di cuenta de que cada fotografía es como una cápsula de tiempo. No solo guarda lo que se ve, también guarda lo que se sentía. El gesto congelado en la imagen llevaba consigo la emoción de ese instante, la ilusión de lo que estaba por venir, la incertidumbre de lo que aún no se sabía. Y al observarla desde el presente, podía reconocer cuánto había cambiado, cuánto había aprendido, cuánto había perdido y ganado. Las fotografías tienen la capacidad de mostrarnos lo que la memoria a veces oculta, los detalles pequeños, los gestos cotidianos, las sonrisas que parecían insignificantes. Y es ahí donde reside su verdadero valor. Porque no son solo recuerdos visuales, son recordatorios de que cada etapa de nuestra vida dejó una huella. Pensé en todas las versiones de mí que habían quedado atrapadas en imágenes, el niño que soñaba sin miedo, el adolescente que buscaba respuestas, el adulto que aprendía a cargar con responsabilidades. Todas esas personas siguen existiendo en mí, aunque ya no las reconozca en el espejo. Y comprendí que no debería mirar esas fotografías con tristeza, sino con gratitud. Porque cada una de ellas demuestra algo muy simple, que incluso cuando sentía que no estaba avanzando, el tiempo seguía moldeándome. Y sin darme cuenta, me fui convirtiendo en alguien completamente distinto. Esa transformación silenciosa es lo que hace que las fotografías sean tan poderosas. No solo nos muestran lo que fue, también nos revelan lo que somos ahora. Después de cerrar aquella fotografía, me quedé con una sensación extraña, como si hubiera abierto una ventana hacia un tiempo que ya no existe pero que sigue respirando dentro de mí. No era solo un recuerdo visual, era un recordatorio de que cada etapa de mi vida ha dejado una huella que me acompaña, incluso cuando creo haberla olvidado. Me puse a pensar en todas las imágenes que guardo, en carpetas digitales y en álbumes polvorientos. Cada una de ellas es un testigo silencioso de un instante irrepetible. Algunas muestran momentos felices, otras capturan días comunes, otras reflejan etapas difíciles. Y todas, sin excepción, revelan algo que la memoria por sí sola no logra, la evidencia de que he cambiado. Las fotografías tienen esa capacidad de congelar lo que parecía insignificante. Un gesto distraído, una sonrisa espontánea, un lugar cotidiano. Y al mirarlas años después, esos detalles adquieren un valor inmenso. No porque sean perfectos, sino porque nunca volverán a repetirse exactamente igual. Esa irrepetibilidad es lo que las convierte en tesoros. Mientras pensaba en ello, comprendí que mirar una foto antigua no es regresar al pasado, sino reconocerlo desde el presente. Es observar quién fui y descubrir cuánto camino recorrí para llegar hasta aquí. Es aceptar que cada versión de mí, la feliz, la confundida, la insegura, la valiente, sigue viva en algún rincón, formando parte de lo que soy hoy. Quizá por eso no deberíamos mirar las fotografías con tristeza. Deberíamos mirarlas con gratitud. Porque cada una demuestra algo muy simple, que incluso cuando sentíamos que no estábamos avanzando, el tiempo seguía moldeándonos. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en alguien completamente distinto. Seguí pensando en lo que aquella fotografía había despertado en mí. No era solo un recuerdo aislado, era una invitación a reflexionar sobre el paso del tiempo y sobre la manera en que cada etapa deja marcas invisibles. Me di cuenta de que las imágenes tienen un poder que va más allá de lo visual,
son capaces de detenernos, de obligarnos a mirar con atención, de mostrarnos lo que hemos sido y lo que ya no somos. Cada fotografía es un testimonio silencioso. No habla, no se mueve, no cambia. Y, sin embargo, cuando la observamos, nos dice más de lo que imaginamos. Nos recuerda que hubo un día en que nos vestimos de cierta manera, en que sonreímos con ingenuidad, en que nos preocupamos por cosas que hoy parecen pequeñas. Nos muestra que el tiempo no solo transforma nuestro entorno, también nos transforma a nosotros. Mirar esa imagen me hizo comprender que no hay versión de mí que haya desaparecido por completo. Todas siguen vivas en algún rincón, esperando ser reconocidas. El niño que soñaba sin miedo, el joven que buscaba respuestas, el adulto que aprendía a cargar con responsabilidades. Todos ellos siguen formando parte de lo que soy hoy. Y al reconocerlos, entendí que no debía mirar esas fotografías con tristeza, sino con gratitud. Porque cada una de ellas demuestra algo muy simple, que incluso cuando sentía que no estaba avanzando, el tiempo seguía moldeándome. Que incluso en los días en que me parecía estar detenido, la vida seguía empujándome hacia adelante. Y sin darme cuenta, me fui convirtiendo en alguien completamente distinto. Las fotografías, entonces, no son solo recuerdos. Son pruebas de que hemos cambiado, de que hemos crecido, de que hemos sobrevivido. Son espejos que nos muestran cuánto hemos recorrido y ventanas que nos permiten ver lo que aún podemos llegar a ser. Al terminar de reflexionar sobre aquella fotografía, comprendí que lo que más me conmovía no era la imagen en sí, sino la certeza de que el tiempo había hecho su trabajo. Esa persona que veía en la foto ya no existe, pero tampoco ha desaparecido del todo, vive en mí como una raíz silenciosa, como un eco que me recuerda de dónde vengo. Me di cuenta de que cada fotografía es un puente entre lo que fuimos y lo que somos. No se trata de regresar al pasado, porque eso es imposible. Se trata de reconocerlo, de aceptarlo, de agradecerlo. Cada imagen nos muestra que hemos cambiado, que hemos crecido, que hemos sobrevivido. Y en ese reconocimiento hay una forma de paz. Pensé en todas las veces que me sentí detenido, como si nada avanzara. Y sin embargo, al mirar esa foto, comprendí que incluso en esos momentos el tiempo seguía moldeándome. Que cada día, aunque pareciera insignificante, estaba construyendo la persona que soy ahora. Esa transformación silenciosa es lo que hace que las fotografías sean tan poderosas, no solo nos muestran lo que fue, también nos revelan lo que somos. Quizá por eso no deberíamos mirar las fotos antiguas con nostalgia dolorosa, sino con gratitud. Porque cada una de ellas es una prueba de que seguimos adelante, de que hemos recorrido un camino que a veces olvidamos. Son recordatorios de que, incluso cuando pensábamos que no estábamos avanzando, la vida seguía empujándonos hacia adelante. Cerré la carpeta con una sensación distinta. Ya no era solo un archivo olvidado, era un testimonio de mi propio viaje. Y entendí que, aunque el tiempo cambie todo, siempre habrá imágenes capaces de recordarnos que cada versión de nosotros, la feliz, la confundida, la insegura, la valiente, sigue viva en algún rincón, formando parte de lo que somos hoy. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.